Cuando aún no había cumplido los 60 años, decidió acabar con su vida como consecuencia de una larga depresión que lo acompañó prácticamente toda su vida y que nunca pudo resolver del todo, a pesar que solía ironizar acerca de los orígenes de esa depresión que lo martirizó. Soy hechura de mi madrastra, dijo una vez en un célebre congreso de escritores en Arequipa. Su madrastra, la hacendada Grimanés Arangoitia, lo confinó a la cocina con la servidumbre en las largas etapas que su padre se ausentaba de la casa. Allí, en la cocina, dormía en una batea, arropado por el calor y los cuidados de don Felipe Maigua y esa servidumbre que nos nutrió con su cariño, con sus canciones y con el afecto. Probablemente, si su madrastra y el hijo de la madrastra no lo hubieran tratado como lo trataron, quizá no hubiera absorbido toda la riqueza de esa población que a fin de cuentas era heredera de los runas del Tahuantinsuyo. Hoy hemos recurrido a Leo Casas para que nos cuente de su entrañable relación con José María Arguedas, empezando por cómo lo conoció. ¿Cuándo y cómo conociste a José María Arguedas? Bueno, mi primer conocimiento de Arguedas no personal fue contado en la escuela en cuarto año de primaria en Abancay, cuando leí Los Escoleros. Había un periódico, La Patria, y ese periódico sacaba periódicamente, de vez en cuando, un cuadernito, suplemento con poesías en quechua, en castellano, y con cuentos de la zona. Y una vez publicó Los Escoleros, y yo leí eso la primera vez, y inmediatamente pensé, me convencí totalmente de que esa era mi vida, así en todas sus partes. Mi euforia fue apagada por un comentario más bien frío, decepcionado de mi hermano mayor, que decía, sí pues, pero qué pena, ya nosotros no podemos contar nuestra historia, tenemos que contar en todo caso otras cosas de otra manera. Personalmente lo conocí por intermedio de Carlos Cueto Fernandini. Yo gané un concurso de poesía en el sur chico de Cañete hasta Nazca, cuando estaba en quinto año de secundaria. Carlos Cueto Fernandini, que en ese tiempo era viceministro de Educación y director de la Biblioteca Nacional. Entonces, me hicieron leer el poema Proclama Andina Pisco, Arenga la momia de Paracas. Y después me fui a San Andrés, donde vivía, donde una hermana mía que tenía una cantina. Y pues, ya viene jadeando el auxiliar de la escuela, del colegio San Martín, diciendo, el doctor Cueto Fernandini te llama, urgentemente. Y Carlos Cueto Fernandini era presidente del comité directivo del Instituto Peruano de Fomento Educativo, que cada año distribuía becas para los diferentes niveles de educación a alumnos de todo el país. ¿Dónde empezaste a estudiar en Lima? Ya, ahí comienza el problema, porque ellos insistían en que estudiara en la Católica. Al final accedieron a que yo estudiara en San Marcos, pero con la condición de que también tomara educación, porque la beca venía de la OEA, una parte del financiamiento era de la OEA, que decía, su nombre era Educación para el Desarrollo. Me pusieron como asesor poético a Martín Adán, pero el doctor Martín Adán ha escrito un tipo de poesía muy linda, pero estratosférica. No concordaba con esa poesía ditirámbica, laberintosa, y mencionando chivacos y pichinchos, y ríos, quebradas, árboles, y cantos de pájaros en la madrugada, y momia de Paracas, ¿qué haces que no te levantas y no hablas, ¿no? El doctor Adán me habla de leer los poetas simbolistas de Francia, por ejemplo. Nunca he leído. Y cuando me conseguí un librito, ese tipo de poesía no cuadra con lo que yo quiero, estoy acostumbrado. Entonces me dijo, yo creo que hay una persona con quien se puede entender muy bien. El doctor José María Arguedas es uno de nuestros asesores. Él formalmente no es poeta, pero usted se va a entender muy bien con él.
Entonces con una tarjeta de él fui a buscar al doctor Cueto Fernández y me visitó a las 5 de la tarde, a la hora que cerraba, en su oficina del Museo de la Cultura. Y cuando nos dimos cuenta eran las 2 de la mañana, desde las 5 de la tarde a las 2 de la mañana. Mira su reloj, habíamos estado conversando, cantando, llorando, nos olvidamos del mundo, del tiempo. Esa noche Arguedas se había dado el trabajo de, entre cuentos, chistes, anécdotas y pueblos, etc., 74 canciones. Guarachaiki, guaraiko, cuspai, cunanto talla, purero cosa, cunanto talla, pasearo cosa. Entonces, esa es la forma como conocí la primera vez. Muy rápidamente entramos en una relación muy amistosa, muy entrañable. Él me daba mucha confianza, siempre me trataba de usted, pero su calidez era realmente, ¿no?, increíble. Yo recuerdo, por ejemplo, que él nunca había vuelto a escuchar una canción que había aprendido en Abancay, una canción mestiza en castellano. Cantando regreso siempre con mi guitarra, al llorar mis penas al pie de tu ventana. Esa canción, la siguiente estrofa dice: tú dirás ingrata, porque he regresado, es que al verme solo de ti me acordabas. ¿No? Y le encantaba ese tipo de canciones. Por supuesto que las canciones en quechua, carnavales llenos de picardía, de erotismo, o los huacataquis que tienen una sustancia así telúrica, los cerros, los apus, el cóndor, la comunidad, la fuerza del toro. Todo eso a él siempre lo tenía con los ojos chispeantes y hacía. A veces comentaba, a veces se reía, a veces cantaba junto conmigo, cante otra cosa. Sondoro mayo, sondoro cocha, sondoro mayo, sondoro cocha, diara chantinta mulayapa, diara chantinta mulayapa. Luego, el presidente del directorio del ramo, ingeniero Mario Samamé Bollo, rindió homenaje a quien se hizo acreedor al premio de 40.000 soles. José María Arguedas, en su discurso de agradecimiento, resaltó su condición peruanista, que lo ha guiado en todos los actos de su vida. Soy un peruano, dijo, que orgullosamente habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Expresó que considera al Perú como una fuente infinita para la creación. La otra canción que le gustaba también es Quilincha Lleva Manchay, que es una canción que está presente en muchos sitios, en diferentes melodías, etc. Pero esta también son 2 estrofas, aunque en poesía quechua le ha aumentado un intermedio, así, una estrofa que no es necesario. Dice: Quilinchallay, Guamanchalay, Rapraikipi, Apacoay, Rapraikipi, Apawaspa, Ñampataman, Churaykuay, Ñampataman, Churaykuay. Chaymanta haripusaqmi, Hanaymanpas, Uraymanpas, Wayrahina, Muyurispa, Mayuhina, Japarispa, Mayuhina, Japarispa. 2 estrofitas que en castellano dicen así: halconcito cernícalo de las alturas, que vuelan siempre por arriba. Llévenme sobre sus alas y pónganme sobre mi camino. De allí yo me iré para arriba o para abajo, libre como el viento y tronando como el río. Makichaikiwan, tapiaikui, saroikui, saroikui, chakichaikiwan, saroikui. Esa frase, tronando como el río, la recuerdo en Los ríos profundos, es una frase que utiliza Arguedas. Claro, es que los ríos hablan, los ríos tienen alma, los ríos tienen un lenguaje. Chalena habla también de eso, un trabajo de Arguedas y la música, los significados. Es que no es casualidad, los ríos profundos, no es el
Dios que habla, Apurímac, es el Dios que habla, ¿no es cierto? Es que, y ese Dios, ¿con quién se comunica? Con los seres humanos y con el resto de la naturaleza. Entonces, por eso es que bramando como el río es la voz fuerte, invencible, que rompe montañas, que horada piedras, que vence todas clases de obstáculos y sigue su camino. Nunca regresa. Jamás regresa esa agua para arriba. Siempre va para adelante y va a formar un mar, un océano, juntándose con todas las aguas de la tierra. Y mientras tanto ha ido incrementando su caudal. Esa es de una metáfora realmente extraordinaria. Gran simbolismo porque su cuento, su primer cuento es agua. Sí, pues. Claro. Y el agua en el cuento no es solamente un recurso natural que los comuneros de Acola, de Lucana, necesitan para regar su chacra, porque en el Valle de Puquio siempre ha faltado agua, porque está casi en la cabecera de la costa, ¿no es cierto? Bebe poco, hay mucho viento, y es una tierra muy fértil, pero falta agua. Ese cuento alude a una concepción de los comuneros acerca del agua para riego, que a su vez, no lo dice, pero no es necesario explicitarlo. El agua para nosotros los andinos y para los comuneros de la sierra, con más razón, no solamente es la fuente vital de nuestra existencia para regar la chacra, para tomar, para preparar nuestros alimentos, sino es el elemento masculino que fecunda a la Pachamama. Por eso es que hay la fiesta del agua en Puquio. Los ayllus de Puquio hacen la fiesta del agua, que dura 13 días, que consiste que los auquis, que son los sacerdotes supremos de la religión andina, van 42 kilómetros peregrinando en la noche, solamente ellos y sus ayudantes, a hacer un ritual secreto en el ojo de agua, en el origen de la acequia de agua que nutre a los 4 ayllus de Puquio, que lo trae a cierta distancia. Recién van los... En el mismo Puquio. En el mismo Puquio. En Puquio está la... En el mismo Puquio, digo, en el mismo Puquio es el manantial, además. Claro, Puquio mismo es una serie de manantiales. Es una serie de manantiales. Pero el Puquio principal que nutre, digamos, a la Pachamama de ese elemento de fecundación masculina para fructificar la tierra, porque es que los últimos 3 días de la fiesta del agua, el Yarajaspe o Yaraja Acequia, etcétera, que es la gran fiesta que, según todos los estudios, comenzando por Arguedas en 1938, no está contaminado con la religión. Es la única fiesta conocida en el Perú que no está contaminada, superpuesta con la religión católica. Y él dice, pues, su testimonio en el encuentro de escritores de Arequipa de 1964, comienza diciendo: yo soy hechura de mi madrastra, ¿no? Y toda la gente se pata y dice: ¡ah, ja, ja! ¿No? Que este es un loco, pero no, ningún loco. Cuando él cuenta la anécdota, dice: mi padre, como juez de Puquio, venía una vez a los fines de semana a Viseca. Ahora mismo en carro tú llegas en 30 o 40 minutos, en carro, carretera asfaltada. ¿Cuánto tenía que caminar el pata Arguedas? Con caballo posiblemente, pero unas 3 horas mínimo, ¿no? Así iba y se venía seguramente los domingos en la madrugada, y solamente en esos días de fin de semana es que la señora Arangoitia, que era la dueña de la hacienda, lo sacaba a José María, lo peinaba, lo vestía y le hacía sentar en la mesa. Para que lo vea su papá. Para que lo vea su papá, y después lo mandaba al rancho de los indios, donde lo hacían dormir dentro de una batea dentro de sus pollejos, le abrigaban en las noches, le cantaban, le contaban cuentos. Él estaba feliz, y él dice: si mi madrastra me hubiera sentado en su mesa, ahí sí me hubiera castigado. Ella creyó que me castigaba mandándome donde los indios, pero ahí sí fui feliz, ahí aprendí a ver un mundo,
aprendí una cultura y realmente fui feliz y esa fue mi familia, ¿no? ¿Cómo recuerdas ahora a José María a la distancia en estos momentos en que todo el Perú está celebrando este centenario de su vida y de su obra? Bueno, yo creo que hay un Arguedas redivivo, omnipresente, no solo ya en las capas de la intelectualidad, del magisterio, al sector al cual le dedicó básicamente toda su vida. El mío fue maestro toda su vida. En la comunidad de Apongo, que está en la provincia Víctor Fajardo de Ayacucho, hay un bosque que tiene 20.000 plantas de eucalipto y otras especies que se llaman José María Arguedas, plantada en una faena comunal en 1982. Después de escuchar un programa de Tierra Fecunda donde escucharon a Arguedas con un altavoz en asamblea pública de 5 a 7 de la mañana, toda la comunidad reunida en la plaza, en asamblea, escuchando la radio, porque hablaban de ellos. Había un señor que ha dado su vida por los campesinos y les hablaba en quechua, en castellano, de la fuerza que ellos tienen, de lo que ellos valen, de lo lindo que es su canción, sus fiestas, su relación con la Pachamama, etc. Y la forma como están organizados ellos para ayudarse unos a otros, para vencer no solamente la pobreza, sino, bueno, para darse fuerza de todas las vicisitudes de la vida, ¿no? Entonces, ellos escucharon religiosamente ese programa y al final dijeron, un comunero, ni maestro, ni intelectual, ni nada, levanta la mano. Señor, hoy día nosotros vamos a hacer una faena comunal para plantar árboles. Ese bosque ya tiene un nombre, que se llama José María Arguedas. Para los del movimiento feminista hay cosas muy lindas en nuestra cultura. ¡Ping! Y el otro tiene que explicar, vamos a trabajar en nuestra chacra, estoy viniendo por favor a ayudar. Eso es lo que dice la canción. Y todas son las mujeres las que hacen toda la revuelta en los ríos profundos. Claro, son las mujeres, las placeras las que se rebelan. ¿Por qué? Porque había subido el impuesto a la sal, por encarecimiento de la vida, se rebelan, expropian todo el banco de la sal estaba explotada, ¿no? en forma monopólica por el Estado, de todos los yacimientos, todas las minas que hay, porque salen rocas, no solamente en el mar, hay distintas fuentes de sal. Entonces, todo eso fue saqueado, entre comillas, pero fue expropiado por la población y llevaron a la hacienda de Patibamba y lo guardaron ahí. Y son efectivamente las mujeres, y además al compás y al ritmo y al conjuro de canciones y carnaval hacen la revolución de mujeres. Encabezan la revuelta, la expropiación, se enfrentan al ejército valientemente y dice, una mujer, ¿no es eso? Tira pues al coronel, le dice, tira, pues aquí está mi pecho, está tu fusil, ahí está. Niño Jawanja. Hay partes de las obras de Arguedas que son estudiadas con tanta agudeza por nada menos por Gustavo Gutiérrez, que es un teólogo, filósofo, doctor honoris causa en 17 universidades, de las mejores del mundo. Y él contrapone de los diálogos en las obras de Arguedas cuál es el Dios de los gamonales y cuál es el Dios de la gente pobre. Entonces no es el mismo. Ese es Arguedas, genial. Para mí es donde le ves, le escuchas cantando, le ves analizando, transcribiendo, traduciendo, explicando una canción, un ritual del matrimonio,
de la siembra, de la cosecha, cualquier cosa que diga, o sus obras literarias, sus obras antropológicas, todo apunta a una cosa, a mostrar la extraordinaria sabiduría de la cultura andina para vivir, para convivir en sociedad. Lima llaqtapiñam kachkaniku, kaypiñam kachkanki ñuqaykuwan kuyay apu mana qunqana wiñay amaruy. Kay hatunkaray Lima llaqtatan qhispitisaqku, ñawpa takiykuwan, musuq takiwan, wiqiwan, kuyaywan, ninawan, imawanpas. Chaynapunim kanqa amaruy qamrayku, wiñay llipipiq, runa yuyaynin kanchariq sutiykirayku. Qasilla suyay, ñam pachachikyay kancharichkanña runapa musuq pachawarayninwan. Pacham runa kanja, runañataq pacha, qamsayaypuni. Es decir, es la afirmación de los millones de peruanos que han venido de todos los rincones del Perú profundo en busca de un porvenir, de un trabajo, de estudio, incluso de salud, a esta Lima que centraliza más del 80% de los servicios de todo tipo y que se ha vuelto en la urbe que tiene ahora más de 8 millones de habitantes, ¿no? Y en esta Lima siempre ha habido una relación conflictiva entre costeños, limeños y serranos. Por eso es que él dice en una parte del poema que esta Lima la vamos a cambiar con nuestro canto, etc. Estoy en Lima, aquí estás con nosotros, jefe amado, inolvidable, eterno Amaru. Vamos a limpiar esta gigantesca ciudad de Lima con nuestras canciones antiguas y nuevas, con lágrimas, con amor o fuego, con lo que sea. Así será, Amaru nuestro, en tu nombre, que brilla en nuestro recuerdo y alumbre el camino. El mundo será el hombre y el hombre será el mundo, todo a tu medida. Lima Palacio y poco chape, bandera chae peruano chae. Lima Palacio y poco chape, bandera chae peruano chae. Himaso mahtamra para pachca, 28 ya y ponchao champe. Himaso mahtamra para pachca, 28 ya y ponchao champe. Chainam yoga purichkane, sigan chikba ponchao ne. Chainam yoga purichkane, aguayuno pa ponchao champe. Hanao ayo como yachta, sigan chikba. Sochane, hayao hayo como yachta, sigan chingbeto sochane, cinta y cinta, cinta y labrara, cinta y cinta, cinta y aurora, cinta y cinta, cinta y labrara, cinta y cinta, cinta y aurora. Ahora sí, soltero por ahí. Taitargras su timpe, dañellao pues con garachtaga. Hanae por el solterai, tosore cochcason. Hanae por el solterai, ailare cochcason. War marach cochcaspa, ailare cochcason. Sum sarach cochcaspa, tosore cochcason. Casaras pagas solterai, manas atenquecho. Esposos pagas solterai, manas atenquecho. Guaclado cochopes, uyara yaronque. Guaclado cochopes, uyara yaronque. Cinta y cinta, cinta y labrara, cinta y cinta, cinta y aurora, cinta y cinta, cinta y labrara, cinta y cinta, cinta y labrara. Ya yo pasamos. Todos somos un rey de punchón en pe. Ahora sí, soltero por hoy, ahora sí. Aña ya, usted, papá. Es tan rica la vida y la obra de José María Arguedas que siempre vamos a encontrar diversos ángulos que tratar y tenemos la suerte de contar con personas que tuvieron con él una relación muy cercana y que nos permiten una apreciación más allá de los estereotipos que se han construido alrededor de su imagen. Dos de esos intelectuales son Rodrigo Montoya y Hugo Neira. Rodrigo lo había visto de niño en su casa de Puquio, pues era amigo de su padre.
estudiante de San Marcos en Lima, un día se encontró con él frente a frente en la plaza de San Martín. Lo abordó y el resto lo dirán en el testimonio del propio Rodrigo. Y el otro es Hugo Neira, apurimeño como él, tuvo otra relación a raíz de su libro basado en el testimonio de un campesino del Cusco, Saturnino Huilca. Hugo nos dice que el mejor homenaje es leer sus libros. Y nos da las claves para quienes aún no leyeron Los Ríos Profundos. Comencemos con Rodrigo. ¿Conociste a José María Arguedas en Puquio o en Lima? En Puquio lo vi cuando estuvo filmando La Fiesta del Agua. Yo tendría 11 a 12 años. Lo vi en casa porque mi padre lo invitó a almorzar, eran amigos. Y lo volví a ver en San Marcos el año 61. Lo vi pasar por la Plaza San Martín. Yo había leído todos sus libros. Lo admiraba porque era el amigo de mi papá, pero nunca había hablado con él. Y le dije, doctor Arguedas, buenas tardes. Era mediodía, un poco más. Buenas tardes, me dijo, me saludó. ¿Y de dónde eres tú, hijito? Me dijo. Yo le digo, soy de Puquio, de Puquio. ¿Y cómo te apellidas? Montoya. Montoya, me dijo. ¿Eres hijo de Luis Serafín o de Juan Luis? Y le digo, de Luis Serafín. Hijito, me dijo, me abrazó. Le digo, conozco muy bien a tu papá, a tu mamá. ¿A dónde estás yendo? Me dijo. Me estoy yendo a la Muerte Lenta, al restaurante de San Marcos. Y me dijo, no, vamos conmigo. Y me llevó a su casa a almorzar. Vivía a 3 cuadras de la Plaza San Martín y ese fue el gran encuentro. Y luego me examinó, me dijo si hablaba quechua, si cantaba y a qué había venido a San Marcos. Y luego me dijo, si tienes libre la tarde, acompáñame, voy a dar una clase en San Marcos. Pajarillo, 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 quita sueños. Y dio una clase de introducción a la antropología. Y a media clase les dijo a sus alumnos, está con nosotros un joven que viene de Lucanas y que tiene muy fresca la memoria de lo que son las comunidades de Puquio. Preguntas sobre los ayllus, sobre las comunidades, las costumbres, la religión, Cristo y los conflictos, todo en una tarde. Y después le asistí a todas las clases de ese curso. Y al final, casi al final, me entró tal entusiasmo por la antropología que le dije si yo podía estudiar antropología. Y me dijo, eso es lo que yo estaba esperando. Más allá de esa relación amistosa, de esa relación personal por el hecho de ser paisanos, además, o casi paisanos, porque él se crió en Puquio, en realidad, Todo formación fue puquiana, ¿no es toda cierto? su vida. Poniendo de lado todo eso, ¿cómo puedes evaluar el trabajo de Arguedas entre sus diferentes manifestaciones? Lo primero que hay que señalar es que la obra de José María es una sola, es un solo bloque. No hay cómo separar la literatura de la cultura, de la antropología, todo es un solo bloque. Hay una gran coherencia porque investiga, escribe sobre la realidad. Cuando escribe no investiga, cuando investiga no escribe literatura. Y para él la música era, digamos, lo vitalmente más rico e importante. Podía escribir, podía dar sus clases, pero lo que lo ilusionaba, lo que lo iluminaba era cantar, bailar, asistir con los artistas, escucharlos, reírse con ellos, hablar en quechua, contar chistes rojos en quechua, y era un traducidor permanente. ¿Alguna vez contó que en México, en una clase, había dictado una clase en México y no estaba conforme con la clase? Sentía que no había sido lo suficientemente claro hasta que habló mucho de la música y un alumno de los asistentes le dijo, ¿y por qué no canta? No podría cantar, y cantó. Y entonces
dice que se iluminó todo y que a partir de ahí todo cambió. No hay un texto de Arguedas donde la poesía quechua no aparezca y no esté en el corazón mismo de esa literatura. Eso también pasa en los ríos profundos, por supuesto, ¿no? Mucho más que en otras, ¿no es cierto? Mucho más que en todas las sangres. Y en Yaguarfiesta, y en Agua, y en Los Escoleros, y en todos los textos. Es la poesía que está ahí, permanente. Es una poesía que se canta. Que él crea para cantar y que él le atribuye al compositor como si hubiera hecho una canción. Y yo que conozco las canciones por las antologías que hicimos con mis hermanos, puedo detectar cuando él está reinventando una canción ya conocida y cuando está efectivamente inventando unos versos a los cuales podríamos ponerles música tranquilamente. Hay en el mundo andino, en esas zonas, por ejemplo, muchos géneros musicales que cada año le van creando nuevas canciones. ¿Algo de eso hacía? Más que eso, porque lo clásico andino en la música popular es un ritmo melódico que se mantiene constante, unos versos básicos que son igualmente constantes y unos agregados coyunturales por un motivo nuevo o porque una persona que canta le agrega algo nuevo. Pero no es algo plenamente distinto. Arguedas en la literatura, cuando hace poesía, se salva, se libera y deja que fluya una imaginación más allá de estos estrechos linderos en los cuales en el Carnaval de Ayacucho, sobre la misma melodía, se agrega un verso, se agrega otro, o se cambia parte de un verso, ¿no es cierto? En la lógica de la literatura de Arguedas, él tiene la lógica de construcción de un jaraui y tiene la capacidad de ir más allá del simple jaraui clásico, porque es un poeta y es un hombre que siente que de esa manera está expresando de manera más honda y rotunda lo que está tratando de decir en el cuento o en la novela. Porque Arguedas era muy autobiográfico y Arguedas era profundamente respetuoso de los hechos históricos. Él exalta a la comunidad. Otro gran personaje de su literatura es la comunidad como tal. Un pueblo colectivamente fuerte que tiene la felicidad del trabajo de la faena, donde no hay la presión de una mita, de un trabajo esclavo, sino la alegría de un pueblo que construye un canal de riego, que construye una escuela, que hace un puente o que rompe un pedazo de cerro para abrir un campo de fútbol, para extender la escuela o para hacer un nuevo cerco de alfalfa. Entonces eso que Arguedas lo vio y sintió, convirtió a Arguedas en una energía y en un elemento capital de la cultura. El pueblo quechua es un pueblo que cuando trabaja canta y cuando trabaja está feliz. Esa dualidad, esa diferencia que hay en esas dos realidades son las que de alguna manera se sedimentaron en Arguedas y poco a poco fueron minándolo hasta terminar en lo que terminó. No. Al contrario, el dominio de la cultura andina fue un elemento vital para Arguedas. Su literatura fue un esfuerzo para vivir. La doctora Lola Hoffman en Chile le dice: escribe para no morir. Su psicoanalista. Su psicoanalista. Entonces, la obra literaria, la obra antropológica es parte del eros de Arguedas. Y el tánatos viene por otro lado. El tánatos es el fruto de una tremenda depresión, porque Arguedas no tuvo mamá. Y doña Cayetana, en la cocina de la hacienda Biseca, en cierto modo sustituyó a la mamá, pero no plenamente. Y el padre fue permanentemente ausente. Y un niño que no tiene el calor de una madre y que no tiene el amparo de un padre es una planta que crece sin sombra. Un sotaquito, ¿no? Es una persona débil,
profundamente débil. Y creo que la depresión de Arguedas viene desde ahí. Y el libro Los ríos profundos es el esfuerzo extraordinario que Arguedas hace para imaginar una relación de amistad y de amor entre un hijo y un padre, que están siempre ausentes. El padre está viajando, la realidad, su padre era así, pero la novela establece la conexión y la comunicación es a través del zumbaillu, el trompo mágico, a través del río, del viento y siempre de la palabra, de la poesía, del jarawi. Tambo bambino magtatas yawarmayu apamun. Tambo bambino magtatas yawaruno apamun. Tingya chalang yastoy toskan. Hina chalang yastoy toskan. Charango yang yastoy toskan. Birriti yang yastoy toskan. Él tuvo la sabiduría de tocar los problemas peruanos en sus momentos más sensibles y por sus partes más dolorosas y más profundas. La confrontación entre los siervos de Hacienda y los hacendados. Esta es una confrontación del sistema social global del país. No es solamente en los Andes, esto es parte de la costa también. Y discutir sobre lo que es el Perú o no es, lo que es la patria o no es la patria, si los indios son parte o no del Perú, y poner en boca de los personajes esta discusión y llevar en la literatura la discusión sobre el futuro del Perú. Esta es la particularidad de Arguedas. La gente que nunca leyó a Arguedas, que nunca vio a Arguedas, que nunca oyó una conversación de Arguedas, con el solo relato que se hace de lo que él era, o de qué hacía, o cómo se juntaba con las personas, y cómo era capaz de conmoverse con un huayno, y cómo era capaz de comer lo que le ofreciesen, y cómo era una persona simple. Eso solo es suficiente para imaginar que hay una especie de héroe cultural. Y no ha habido en la historia peruana un escritor que haya llegado hasta ese fondo de discusión y de ficción para imaginar cómo podría ser el Perú. El Perú hirviente del cual habló en Chimbote alguna vez. Así es. Los hervores del país están ahí. Y él mismo, con su trabajo y con sus novelas, es parte de estos hervores que el Perú necesita. Exdirector de la Biblioteca Nacional, profesor en universidades extranjeras y autor de un libro a un dirigente campesino quechua que Arguedas conoció. Hugo Negra insiste en la necesidad de leer a Arguedas como el mejor homenaje que se le puede hacer. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que hay tres Arguedas, esto como cosa genérica, ¿no? Hay el antropólogo, científico social, hay el narrador, el novelista, y hay el intelectual, cuya muerte misma plantea un problema sobre la crisis de los hombres al entrar de la tradición a la modernidad. Entonces hay un Arguedas científico que estudió los ritos, los cantos, los mitos, ¿no es cierto?, el mito de Incarri. Y hay un narrador, vamos a hablar del narrador. Como la obra es inmensa, la del narrador, yo prefería elegir una obra, y esa obra es la que todo el mundo reconoce universalmente, por los arguedistas son numerosos, Los ríos profundos. Arguedas se sumerge en una suerte de fuerza nutricia que viene a ser lo peruano desde el punto de vista andino. El protagonista, siempre cuando se lee algo hay que buscar quién es el protagonista, es Ernesto. ¿Y Ernesto quién es? Es un niño. Es un niño que llevado de la mano del padre por una serie de pueblos. El niño termina por ingresar finalmente a un internado religioso en Abancay. Y en ese internado descubre dos cosas. Primero,
la violencia implícita de los otros niños que son mestizos y blancos. Y en segundo lugar, en Abancay, él se va a vincular como escolar travieso e inquieto a una revuelta de las mujeres indígenas, las cholas, que son, así lo trata, las chicheras, por una pérdida de la sal. Y el niño luego al regresar al colegio es azotado por el padre superior, ¿no es cierto? Y castigado por haber, dice, comillas, haber seguido a la indiada y haber seguido al demonio. O sea, la rebelión es el demonio. Entonces, ante esas fuerzas de dominación, el personaje decide que su destino es ligarse a los indígenas, los dominados y los explotados, aunque él no lo es. En resumen, ¿qué hay en esta obra? Está el Arguedas, lingüista, el especialista en temas culturales, y está también el hombre rebelde frente a la dominación y a la exclusión de los quechuas. Hay pasajes hermosos de descripción de plantas, de árboles, en la cual se nota el panteísmo de José María, de la naturaleza vista por este panteísta andino. Y la segunda parte te diría que si quieren leerlo por fragmentos, como es que hay que leer los grandes libros, ¿no es cierto? Igual Cervantes, yo diría que hay unos 4 o 5 fragmentos. El primero, la descripción del viejo. Y entonces aquí las primeras frases son decisivas. El viejo, comillas, infundía respeto a pesar de su anticuada y sucia apariencia. Las personas principales del Cusco lo saludaban seriamente, llevaba siempre un bastón con puño de oro, un sombrero de angosta ala, y se inclinaba en las iglesias, que es la figura terrible y dominante de un hacendado ruinoso, avaro, y no se establece bien cuál es la relación con el padre. Probablemente el padre es un hijo natural o un pariente menor sin tierras, etc. Otra escena extraordinaria son los viajes. Esta frase del segundo capítulo: mi padre no pudo encontrar nunca dónde fijar la residencia. Eso se entiende entonces que en el hombre que fue Arguedas era muy importante la identidad, el terruño, la residencia, y acaso por eso nunca quiso irse a vivir al extranjero, como nos ha pasado a algunos, porque Arguedas hubiera sido bien recibido en cualquier gran universidad de los Estados Unidos o de Europa. Otro pasaje importante es esos pueblos. Dice, cierta vez llegamos a un pueblo cuyos vecinos principales odian a los forasteros. Forastero no es extranjero, vecinos principales, siempre hay vecinos principales que pueden ser blancos, mestizos o indios, que no les gusta a los de fuera porque el abogado introduce litigio y no quieren romper sus estructuras. La Hacienda, una descripción magnífica, capítulo 4, los hacendados de los pueblos pequeños contribuyen con grandes vasijas de chicha y pailas de picante para las fiestas comunales. Una de las razones que se ha estudiado después en sociología e historia económica de la solidez de los lazos en el mundo tradicional del hacendado con las comunidades, pese a que las explotaban y les quitaban tierras y estaban en litigio permanente, era esta relación de vínculo casi feudal, patriarcal, que había entre el hacendado, que contribuía a las fiestas, apadrinaba hijos, etcétera, etcétera. Entonces una relación de patrón muy tradicional, a la vez explotador y paternal. Un vínculo muy perverso y muy confuso. En Arguedas hay la intención de indigenizar las cosas más sencillas. Un juego de trompo en el colegio se vuelve el zumbayu, y explica, y viene ahí el especialista del quechua de las primeras líneas, la terminación quechua, iyu, es una onomatopeya, y entonces es como una página entera que le dedica a la lingüística quechua. Es como si leyéramos a Tolstoy, que me hace pensar en él, el gran ruso, y se dedicara un buen rato a explicarnos qué cosa era en ruso y en los eslavos el mir, la antigua comunidad que se parece tanto a la comunidad indígena. Entonces está el antropólogo, está el maestro también, con descripciones que son o de lingüística dentro de la novela, porque la novela es este sistema que permite todas estas cosas. Y por último, los tratos, quebrada onda, el octavo capítulo: el padre director me llevó a la capilla del colegio delante del pequeño altar adornado con flores artificiales, me azotó. Es mi deber sagrado
has seguido a la indiada confundido por el demonio. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuéntale a Dios junto a su altar. Entonces aquí está este mundo terrible, es un mundo represivo en nombre de Dios, y entonces aquí nos planteamos un problema. ¿Dónde situar la novela, esta novela? La manera como los especialistas en literatura tratan esta novela, dicen, es una de las mejores de la literatura indigenista. Yo discrepo respetuosamente de este punto de vista. A mí me parece que la obra de Arguedas, sobre todo Los ríos profundos, es una de las mejores de la literatura indigenista y es la última. Porque el indigenismo es la manera de ver el mundo indio de fuera del mundo indio. Aquí es la última de las novelas indigenistas y la primera de las indianistas, ¿no es cierto? Es el comienzo de otra cosa. ¿Por qué? Porque en Arguedas, que es múltiple, que está habitado por los valores, el mundo occidental, es un antropólogo, pero también por el mundo indígena, él mismo es un extraordinario escritor en quechua y poeta, habla desde el adentro de los indios, él es un indio y entonces es un indio en el sentido del amor a las cosas, ¿no? La subjetividad, y lo que él mismo reclama del mundo indio, el mundo que ha conocido, el mundo indígena, la ternura. Amapulay, amapulay, amaput niño jawanja. Chirincani, chiriquiman, guairancani, guairay. En Arguedas está también la modernidad intelectual, ya que es antropólogo, y dijo cosas muy claras en ese campo. Por ejemplo, comparó las comunidades campesinas del Perú en su tesis con los pueblos españoles del siglo XVI. Entonces es una racionalidad la que introduce. Y diría del otro lado, el mito también habita en la obra de Vargas Llosa. Al mito recurre para la guerra en el fin del mundo, ¿no? Y entonces ahí trabaja a partir de un mito, el mito mesiánico de Consejero, este caudillo espontáneo, ¿no? Mesiánico y escatológico. Entonces, unos y otros están vinculados. Tradición y modernidad son dos polos, dos conceptos que se interactúan unos y otros permanentemente. La tradición redefine la modernidad y la modernidad redefine la tradición perpetuamente. Y vivimos un mundo de mestizajes, no de mestizo. Mestizo es un concepto muy pobre. Es lo indio y el español juntos, no, de mestizaje. Y uno de los libros que yo celebro, que es el del antropólogo La Plantina, que se ha dedicado a Brasil, es un diccionario del mestizaje. ¿Y qué abarca el diccionario del mestizaje? Europa. Ciudades como Londres, como París, son hoy día ciudades mestizas, y las ciudades hindúes, y las formas de escribir, y las literaturas, producen modernidades distintas, cada una de ellas con un trabajo particular con su tradición. Han llegado 3 enormes economías nuevas al mundo, la de la India, la de China y la de Brasil. ¿Y han renunciado a su tradición? No, la han reelaborado dentro de 3 versiones de la modernidad distintas. Y este libro, Los ríos profundos, es un libro no importante solo para la literatura peruana, sino es un libro importante en cualquier selección de la novela en el mundo del último siglo. Y esto aparece en inglés, en francés, en alemán, y hay arguedistas por todas partes porque es una obra magistral. Esto fue todo por hoy. Gracias.